el Nuevo Testamento en paráfrasis, no hay amor más grande. Del libro de Gálatas, capítulo 1. Remitentes, Pablo el apóstol, no de los hombres ni por los hombres, pues quien me llamó al apostolado fue Jesucristo mismo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y los demás cristianos que están conmigo. Destinatarios, las iglesias de Galacia, que en ustedes reposen la paz y las bendiciones de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados conforme a los planes de nuestro Padre y nos rescató de este mundo perverso en que vivimos. A Él sea la gloria por los siglos eternos. Amén. Me ha sorprendido que tan pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien en su amor y misericordia los llamó a poseer la vida eterna que ofrece por la gracia de Cristo, y que al hacerlo hayan tomado un camino que piensen que los conduce al cielo, pues no hay otro camino que el que les mostré. Y los que les han dicho otra cosa han estado tratando de perturbarlos y confundirlos en cuanto a Cristo. Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les mostré. Repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Como han visto, no estoy tratando de ganármelos con palabras dulces ni con lisonjas, porque al único que trato de agradar es a Dios. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, solamente les aseguro que el mensaje de salvación que les he predicado no me lo transmitió ningún hombre, sino que me lo reveló nada menos que Jesucristo mismo. Supongo que están enterados de cuál era mi conducta en la religión judía, de que implacablemente perseguí y asolé a los cristianos, de cómo me esforcé por erradicarlos de la tierra. Yo era el más ferviente de mis contemporáneos en mi país y trataba por todos los medios de cumplir con las reglas tradicionales de mi religión. Pero sucedió algo. El Dios que desde antes de que yo naciera me había escogido, un día determinó, maravilla de gracia y bondad, revelarme a su Hijo, para que fuera a los gentiles y les proclamara las buenas nuevas de Jesús. Cuando esto sucedió, no fui inmediatamente a consultar con nadie, ni corrí a Jerusalén a consultar con nadie, ni corrí a consultar a los apóstoles que eran antes que yo. Al contrario, anduve por los desiertos de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Por fin 3 años más tarde fui a Jerusalén a hablar con Pedro y estuve con él 15 días. Aparte de él, al único que vi fue a Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Delante de Dios les aseguro que esto fue lo que sucedió, no miento. Después de aquella visita fui a Siria y Cilicia. Los cristianos de Judea todavía no me conocían de vista, solo sabían lo que se andaba diciendo, que el antiguo enemigo de los cristianos estaba pregonando la fe que había tratado de destruir, y glorificaban a Dios por el cambio que se había operado en mí. 14 años más tarde fui de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé. Tito nos acompañaba. Dios me había revelado que debía conferenciar con los hermanos de Jerusalén acerca del evangelio que predicaba entre los gentiles. Conferencié en privado con los dirigentes de la iglesia y les expuse lo que predicaba. Tenía la esperanza de que estuvieran de acuerdo, y lo estuvieron. Ni siquiera exigieron que Tito, mi compañero, se circuncidara, a pesar de que era gentil. El tema no se habría tocado si no hubiera sido por algunos mal llamados cristianos que fueron a observar disimuladamente el grado de libertad que teníamos en Cristo Jesús y si obedecíamos o no las leyes judías. Querían encadenarnos a sus leyes como esclavos, pero no les hicimos caso ni un momento, para que ustedes no fueran a pensar que la salvación se gana circuncidándose u obedeciendo las leyes judaicas.
Los grandes dirigentes de la iglesia no añadieron ni una tilde a mi mensaje. Dicho sea de paso, lo que menos me importa es que sean grandes dirigentes, porque delante de Dios todos somos iguales. Y lo que es más, Pedro, Jacobo y Juan, indiscutibles columnas de la iglesia, aceptaron que Dios me había usado para ganar gentiles de la misma maravillosa manera en que había usado a Pedro al predicar a los judíos. Después de todo, fue el mismo Dios el que nos dio dones especiales. Dándonos la mano nos exhortaron a continuar nuestras labores entre los gentiles mientras ellos continuaban entre los judíos. Eso sí, nos pidieron que recordáramos siempre a los pobres, cosa que por mi parte siempre he procurado hacer. Pero cuando me encontré con Pedro en Antioquía, me opuse a él públicamente y le critiqué fuertemente algo que estaba haciendo. Cuando llegó, comió con los cristianos gentiles, pero cuando ciertos judíos, amigos de Jacobo, llegaron, no quiso comer más con los gentiles por temor a lo que pudieran decir aquellos abogados de la doctrina que afirma que es necesario circuncidarse para ser salvo. Y la hipocresía de Pedro se unieron a la hipocresía de Pedro se unieron los demás cristianos judíos, e incluso Bernabé. Ante aquello y comprendiendo que no estaban actuando conforme a sus verdaderas creencias ni a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de los demás: es cierto que eres judío de nacimiento, pero hace tiempo que habías dejado a un lado la obediencia estricta a la ley judía. ¿A qué viene que de pronto, sin más ni más, te pongas a decirles a estos gentiles que deben obedecerla? Tú y yo somos judíos de nacimiento y no simples pecadores gentiles. Sin embargo, como judíos cristianos, sabemos muy bien que nadie puede justificarse ante Dios obedeciendo nuestras leyes, pues eso solo se logra por la fe en que Jesucristo nos libra del pecado. Nosotros también hemos confiado en Jesucristo y somos salvos por esa fe, y no porque hayamos observado la ley judía. Nadie se salva por tratar de cumplirla. Pero que si confiamos en Cristo para salvarnos y luego hallamos que estamos equivocados y que no podemos salvarnos si no nos circuncidamos y obedecemos la ley judía, ¿tendremos que decir que la fe en Cristo fue nuestra perdición? Dios nos libre de atrevernos a pensar así de nuestro Señor. Peco si me pongo a enseñar que uno se salva por guardar la ley judía, después de haber combatido tal doctrina, porque leyendo las Escrituras comprendí que jamás podría obtener el favor de Dios intentando inútilmente obedecer la ley. Comprendí que el favor de Dios se obtiene creyendo en Cristo. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta verdadera vida que ahora tengo es el resultado de creer en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No soy de los que restan importancia a la muerte de Cristo, porque si hubiéramos podido salvarnos guardando la ley judía, no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén.